Y bueno, así casi sin darnos cuenta, llegamos al final. Este es el cierre de una travesía que, si hacemos un poco de memoria, comenzó en el caos. En el caos absoluto, sí. Totalmente, en la reactividad, con alarmas sonando, fuegos por apagar por todos lados. Y a lo largo de este recorrido, pues hemos ido poniendo orden. Paso a paso. Sí, primero en los papeles, con la gestión de proyectos, luego aprendimos a escuchar a las máquinas. A descifrar ese lenguaje oculto. Exacto, con vibraciones, termografía, ultrasonido, hasta que finalmente alcanzamos la precisión mecánica. Se siente como si hubiéramos construido una base muy sólida, pieza por pieza. Y ahora uno se pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué se construye encima de todo esto? Es la pregunta perfecta para este momento, porque esa base no era el objetivo final. Era, digamos, la plataforma de lanzamiento. Hemos llegado a un punto de inflexión. Ajá. He ido hasta aquí, al umbral de lo que se conoce como mantenimiento 4.0. Esta es la siguiente evolución. Es una convergencia de tecnologías digitales que redefine por completo lo que entendemos por confiabilidad. Mantenimiento 4.0. Nuestra misión hoy es explorar esa nueva frontera. Y no como ciencia ficción, sino como una realidad muy tangible que ya está transformando las plantas industriales. Ahora mismo. De acuerdo. Exploremos esa frontera. Porque aquí es donde se pone realmente interesante. Hemos pasado toda la temporada hablando de detectar fallas, pero el mantenimiento 4.0 promete algo más, ¿verdad? Mucho más. Promete predecir. ¿Cómo damos ese salto? O sea, ¿cómo pasamos de identificar una grieta en un rodamiento a saber que esa grieta va a aparecer, no sé, en 6 meses? Pienso en algoritmos, en computadoras procesando datos sin parar, pero ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, la palabra clave es inteligencia artificial. Y más específicamente, un subcampo que es el machine learning o aprendizaje automático. Ok, machine learning. Lo fascinante aquí es el poder del autoaprendizaje. No se trata de programar un software con umbrales de alarma fijos, tipo, si la vibración pasa de X, manda una alerta. ¿Qué es lo que ya conocemos, el mantenimiento condicional? Exacto, eso ya lo hacemos. El machine learning es diferente. Los sistemas ingieren meses o incluso años de datos históricos de una máquina. ¿Qué tipo de datos? De todo. Vibración, temperatura, presión, caudal, incluso datos del proceso mismo, como la velocidad de producción o el tipo de producto que se está fabricando. Y con todo eso, aprenden por sí mismos cuál es el comportamiento normal de ese activo. Entiendo. O sea, el sistema crea una especie de huella digital dinámica de la salud de la máquina. Justo. Pero seamos realistas. ¿No corremos el riesgo de confiar ciegamente en un algoritmo? ¿Qué pasa si el modelo no fue entrenado con datos de una falla muy extraña y por lo tanto no la predice? Esto podría generar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y muy peligrosa. Esa es una objeción fundamental y muy válida. La tecnología no es una caja mágica infalible, para nada. El juicio humano sigue siendo crucial. De acuerdo. Sin embargo, la ventaja del machine learning es que identifica patrones y correlaciones increíblemente sutiles, cosas que son imperceptibles para un humano. Un analista puede ver una tendencia en la vibración, sí, pero el algoritmo puede descubrir que esa tendencia solo es peligrosa cuando la temperatura ambiente supera los 30 grados y se está produciendo un lote específico. ¡Wow! Ese nivel de detalle. Son esas interacciones complejas las que nos dan meses de antelación. Y ya hay aplicaciones muy concretas, por ejemplo, sistemas de engrase que aprenden cómo se comporta un rodamiento y aplican la cantidad exacta de lubricante solo cuando la fricción empieza a desviarse mínimamente de su patrón aprendido. Eso es eficiencia pura. Totalmente. Y va más allá. Lo que hace un software como el SKF Attitude Decision Support es cambiar la pregunta fundamental. ¿En qué sentido? En lugar de que el técnico pregunte qué se rompió, el sistema permite que la gerencia pregunte cuál es el riesgo operativo y financiero asociado a este equipo en los próximos 6 meses. Ah, claro. Es un cambio de nivel. Pasa de ser una herramienta de diagnóstico a una herramienta de gestión de riesgos empresariales. Y ese es el verdadero cambio de juego. El mantenimiento deja de ser un centro de costos y se convierte en un motor de rentabilidad. De acuerdo. La IA como el cerebro predictivo.
Eso me lleva a otro concepto que suena aún más futurista, si cabe, los gemelos digitales. La idea de tener una réplica virtual de una máquina crítica me fascina. Pero, para que quede claro, ¿qué diferencia un gemelo digital de un simple modelo 3D muy detallado? La diferencia es la vida. Un modelo 3D es una foto estática. Un gemelo digital, como lo definieron pioneros como Michael Greaves, es un avatar vivo. Un avatar. Sí, es una maquetación virtual de un producto o un proceso que crea un puente bidireccional y en tiempo real con su contraparte física. La clave está en ese flujo constante de datos. El gemelo digital no solo tiene la geometría exacta, sino que está recibiendo datos de sensores de su gemelo físico cada segundo. Su temperatura, sus vibraciones, todo. Todo. Su desgaste, su eficiencia energética, refleja su estado de salud actual, no el de cuando fue diseñado. Entonces, si una bomba en la planta empieza a sobrecalentarse, ¿vería la temperatura subir en su réplica digital en mi pantalla al mismo tiempo? Exactamente. En ese mismo instante. Y ahí es donde se desata todo su poder. Puedes usar ese avatar digital para hacer cosas que serían imposibles en el mundo físico. Como por ejemplo, Bueno, primero, simulación y optimización. ¿Quieres saber qué pasaría si aumentas la velocidad de la línea de producción en un 15%? no tienes que arriesgar el equipo real. Lo haces en el gemelo. Lo simulas en el gemelo digital y ves cómo impacta en el desgaste de los componentes, en su vida útil estimada. Puedes probar docenas de escenarios en una tarde para encontrar el punto óptimo de operación, sin ningún riesgo. Es como tener un laboratorio de pruebas infinito y sin costo. Precisamente. Y el segundo beneficio es llevar el mantenimiento predictivo a otro nivel. Puedes simular el envejecimiento acelerado del activo. El gemelo te puede decir, con tu ritmo de producción actual, este engranaje fallará en aproximadamente 8 meses. Una precisión asombrosa para planificar. Exacto. Y tercero, fomenta la innovación segura. ¿Quieres probar una actualización de software o una nueva estrategia operativa? La pruebas primero en el gemelo. Si funciona, la implementas. Si causa un desastre virtual, pues aprendes la lección sin haber roto nada. Entiendo la teoría. El cerebro de la IA y el avatar del gemelo digital necesitan datos para funcionar, ¿no? Para ser ese espejo del activo real. Pero en la práctica, esto me parece una pesadilla logística. Es un desafío, sí. Hablamos de plantas con cientos de máquinas, algunas con 30 años de antigüedad. ¿Es realmente factible instalar una red de sensores que capture todo en tiempo real, de manera fiable y a un costo razonable? ¿O esto es solo para equipos nuevos? Planteas el desafío más importante en la implementación del mantenimiento 4.0, y la respuesta está en el Internet Industrial de las Cosas, o IoT. El IoT. Esta es la capa de hardware, digamos, el sistema nervioso que conecta el mundo físico con el digital. Y no es solo para equipos nuevos. Hablamos de sensores inalámbricos cada vez más pequeños, más baratos, con baterías que duran años, que se pueden adaptar a maquinaria antigua. Claro. Sistemas de monitoreo en línea, como el SKF Multilog, se instalan de forma permanente en máquinas críticas, o en lugares de difícil acceso o en entornos peligrosos. Y esto acaba con las rutas de inspección manuales, supongo. Totalmente. Ya no hay un técnico que va cada mes con su colector de datos. Se elimina la necesidad en esos puntos críticos. Y las ventajas son enormes. Primero, la seguridad. El personal ya no tiene que acercarse a equipos en funcionamiento. Segundo, la calidad y la frecuencia del dato. En lugar de una foto de la vibración una vez al mes, tienes una película continua, 24/7. Claro, no se te escapa nada. Nada. Esto permite a los algoritmos de Machine Learning detectar esas desviaciones sutiles que ocurren entre mediciones. Una falla que se desarrolle en 2 semanas podría pasar desapercibida con una ruta mensual, pero un sistema en línea la capturaría en horas. Pero esto nos lleva a otro problema: el diluvio de datos. Si cada máquina envía datos cada segundo, no terminamos ahogados en un océano de información que no podemos manejar. Y por otro lado, ¿qué hay de la ciberseguridad? Tener todos tus activos críticos conectados a la red suena como una puerta abierta a problemas. 2 puntos cruciales. El diluvio de datos es real. Por eso, gran parte de la inteligencia se está moviendo al borde, lo que se conoce como edge computing. Edge computing. Sí,
Los propios sensores o dispositivos cercanos procesan la información y solo envían alertas o resúmenes a la nube cuando detectan algo anómalo. No están transmitiendo gigabytes de datos de vibración normal todo el tiempo. Ah, ok, eso tiene sentido. Y sobre la ciberseguridad, es la principal barrera de adopción para muchas empresas. La solución pasa por redes segmentadas, encriptación de extremo a extremo y protocolos seguros. No es un problema trivial, pero la industria tecnológica está desarrollando soluciones muy robustas. El IoT es, en definitiva, la infraestructura que alimenta de sangre vital al cerebro, que es la IA, y al avatar, el gemelo digital. Todo esto es fascinante, pero nos deja con la pregunta más humana, y quizás la más importante. Con algoritmos que predicen, gemelos que simulan, sensores que monitorizan, ¿qué pasa con el ingeniero? ¿Con el técnico de mantenimiento? Si una máquina puede diagnosticar su propio futuro, ¿nos estamos volviendo obsoletos? Todo lo contrario. Y quiero ser muy enfática en esto. La tecnología es solo una herramienta, no la solución. De acuerdo. Lo que estamos presenciando es una profunda evolución del rol profesional. La visión es que debe desaparecer el mecánico reparador enfocado en la herramienta y la fuerza, para dar paso a una nueva generación de técnicos de monitoreo de la salud de la maquinaria. Me gusta ese término. O como prefiero llamarlo, pasamos de ser cirujanos de máquinas que reparan lo roto a ser médicos de equipos que previenen la enfermedad y promueven el bienestar. Espera un segundo. Entonces, lo que estás diciendo es que la habilidad más importante en el futuro ya no será saber usar una llave de torsión, sino saber interpretar un panel de control estadístico. Justo. El perfil del técnico de mantenimiento del futuro se parece más al de un analista de datos que al de un mecánico tradicional. Eso es un cambio cultural gigantesco. Exactamente ese es el punto. El valor humano se desplaza hacia un nivel estratégico superior. Aquí podemos tomar prestados conceptos de la guía del PMBOK, que diferencia claramente entre administrar y liderar. Ok, ¿cuál es la diferencia aquí? Administrar es controlar el presente, enfocarse en el corto plazo, preguntar cómo y cuándo hacemos la reparación. Liderar es inspirar, es tener una visión a largo plazo, es preguntar qué debemos hacer y por qué para que esta falla no vuelva a ocurrir nunca. Entiendo. El verdadero valor del profesional del futuro no estará en recolectar el dato, sino en interpretar lo que la tecnología nos dice, aplicar su juicio experto y tomar decisiones estratégicas. Entonces, el rol se vuelve más gerencial, más estratégico. El nuevo profesional es quien lidera el proyecto para instalar un sistema de monitoreo, quien valida los resultados del algoritmo y quien traduce un pronóstico de falla en un plan de acción que minimice el impacto en la producción y en las finanzas. Precisamente. Y quizá lo más importante, es quien lidera el cambio cultural en la planta. La mayor barrera para adoptar este enfoque no es tecnológica, es humana. Es el siempre lo hemos hecho así. El famoso siempre lo hemos hecho así. Exacto. El profesional del futuro es un agente de cambio. Debe convencer a la gerencia, a operaciones, a finanzas, de que invertir en confiabilidad no es un gasto, es la estrategia de negocio más rentable a largo plazo. La confiabilidad deja de ser un problema del departamento de mantenimiento para convertirse en una filosofía de toda la organización. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviera que resumir el mensaje central de nuestro viaje, desde aquel caos inicial hasta esta visión del futuro, diría que la confiabilidad no es un destino al que se llega, es un proceso de mejora continua. Un viaje. Es un viaje, y es el lenguaje oculto de las máquinas que nos propusimos descifrar. Bueno, ahora es más claro, más audible y más elocuente que nunca. La tecnología nos ha dado el traductor universal. Es la conclusión perfecta. Solo me queda agradecer a quienes nos han acompañado en este recorrido, en este viaje del caos a la confiabilidad. Esperamos que todo este conocimiento compartido no se quede en una simple escucha, sino que sirva de chispa, de inspiración. Ojalá que sí. La invitación final es a usar estas ideas para iniciar la transformación en sus propias plantas, para liderar ese cambio sin importar el tamaño de la operación. Y para cerrar, si me permites, dejo un último pensamiento para el futuro. Adelante. Hemos hablado del mantenimiento 4.0, donde las máquinas nos dicen cuándo van a fallar. Pero ¿cómo será la siguiente generación? ¿El mantenimiento 5.0? Quizás sea una era donde los sistemas no solo predigan la falla, sino que se optimicen y se reparen a sí mismos de forma autónoma,
pidiendo sus propios repuestos y programando su propia intervención. Esa, creo yo, es la próxima y fascinante frontera que nos tocará explorar.